Los jugadores de Rise of Empires se van a subir desde el estado 199 Eden X1. Entonces, en este video quiero compartirle un video sobre las especialidades que muchas personas me han dicho, hey, ¿para qué funciona cada especialidad? Y qué recomiendo utilizar, depende de qué momento estés viviendo del Eden o del Rock. ¿Listo? Si se dan cuenta, antes de esto, estamos en batalla. Mira cómo estoy, señoras y señores. Tengo solo 59 millones de poder, más o menos tengo como 140, tengo más de 10 millones en tropas de curación. Estamos peleando, estamos batallando, caímos en el mapa errado, ¿sí? Del Edén, caímos en el mapa menos fuerte. Y pues nos están dando una pela horrible en Edén. No estoy en Edén, no puedo ingresar, pero bueno. Voy a hacer el video de lo que me están pidiendo. Acuérdense que les sigo agradeciendo a Decides que me regaló la skin. Y Sporty, un gran amigo, me va a ayudar otra vez con el... ¿Con el qué? Con el acuerdo comercial, que es importantísimo para T10 y para Armadura Dragón. ¿Cuál es el acuerdo comercial, muchachos? El acuerdo comercial es este, que es súper importante. Es decir, esta compra es buena solo y solo si cuando ya se te desbloquea para el material de Armadura Dragón o para T10. De resto no lo recomiendo que lo metan. Listo, ya yendo a la parte que en realidad vamos a mirar, que son las especialidades. Las especialidades ustedes las encuentran acá, ¿sí? Yo tengo 73 puntos de especialidades. Voy a decir para qué sirve cada especialidad y cómo yo recomiendo utilizarla para cada momento. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a ir primero con la parte roja, que es ataque. Todo es ataque. Donde ustedes vayan para acá, vayan para acá, vayan para acá, es ataque. En realidad no voy a poner a mirar cada uno punto por punto porque si no, es decir, no termino el video, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Hacia acá están los banners. ¿Qué son los banners? Son las pancartas que ponen, ¿sí? Que dicen, oiga, aquí durante 30 minutos voy a tener, cada ataque que yo haga al edificio va a valer 5 puntos. ¿Listo? Y ese es el otro banner, ¿sí? Uno le da más destrucción y el otro hace que cueste solo 5 de vitalidad. Entonces, si alguien quiere seguir de banner, venga para acá. Además del banner, va a salir ataque. ¿Listo? Entonces te va a subir los atributos de ataque, más o menos te sube como en 38 y vas a tener los banners. Esta última creo que tú puedes atacar con una legión de más. Bueno, no es tan interesante. ¿Listo? Hacia acá lo mismo, van a ser ataques. Esto es cuando tú lanzas un grito de dragón, te sirve más, en realidad se me hace que no es muy funcional. Esta es un dolor de cabeza, porque son los que cuando atacan aparece enemigo, bueno, como que el enemigo está, o enemigo oculto, ¿sí? Es una porquería esa, para KE es súper buena. Hay gente que tiene mucha plata y hace el reset para hacer KE, ¿sí? Y esta, digamos, retira, digamos, el escudo durante 30 minutos y hace como una provocación de ataque, es decir, te sube las estadísticas, ¿sí? En realidad, esa casi poco personas lo utilizan, ¿sí? Obviamente tiene sus atributos, pero creo que eso es para defender los edificios. Pero casi nadie lo utiliza, tiene que tener mucha plata para utilizarlo. Entonces este es solamente ataque, en ese momento obviamente lo tengo en cero, por lo general nunca le meto porque necesitaría un reset básico, ¿sí? Uno de los más importantes obviamente es este azulito. Si las personas que no tienen dinero siempre deberíamos estar acá, ¿listo? Hacia la derecha sirve para aumentar la fidelidad y la curación. Ojo, siempre recomiendo irse para abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad de curación. Arriba, ¿qué sirve? ¿Sí? El costo. Pero es mejor la velocidad porque uno se queda sin tropas. Entonces siempre recomiendo irse por aquí abajo. Por favor, muchachos. Siempre por aquí abajo. Y esta habilidad es así de sencillo. Por cada que viene acá, te dan 300 más de fidelidad. Entonces si tú tienes acá son 300, 600, 900, 1200 más de fidelidad. ¿Para qué te sirve la fidelidad? Para tomar tiles más alto, para poder atacar edificios con nivel más alto. Es sencillo. ¿Listo? Ahora, para abajo. Este es importantísimo porque te permite construir estos edificios. ¿Sí?
te permiten construir esos edificios. Esos edificios que te dan poder de ataque. Cada nivel te dan 5 puntos, ¿sí? De ataque del caos. Un ejemplo, aquí yo tengo 50 porque lo tengo más 10. Y tras del hecho en KE me darían 5. ¿Listo? Eso sirve para subir el ataque. Los de abajo sirven para subir la defensa. Si no tienes esa habilidad, solamente te deja construir uno. Con cada punto de especialidad que tú pongas acá, te deja abrir la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila de edificios. Y por eso yo tengo un ataque más o menos como de 190 de más del caos. ¿Listo? Importantísimo. Con esto evitas perder tropas porque tu ataque va a ser más fuerte cuando ataque territorios, cuando ataques edificios. Y para guerra, si eres un tanque, yo lo llamo tanque, las personas que son muy fuertes, pues te va a servir. Es decir, sí o sí tienes que tenerlos. Entonces, cuando entran en rock, lo primero que yo recomiendo es irse por acá y hacer un reset para fidelidad y talleres. Este se llama talleres. ¿Listo? Por cada uno te da una fila de procesamiento. ¿Qué es una fila de procesamiento? Rápidamente, cuando tú te vas acá en producción, eso significa una fila de procesamiento. Esto significa una fila de procesamiento. 2 filas, 3 filas, 4 filas de procesamiento. Aquí es importante que como yo tengo el pase del Edén, me regalan una fila de más. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo una abierta. Espérate que se me perdió el lápiz. Esta sería una abierta, dos abiertas, la fila del Edén 3 y tú sales con una 4. Por eso es que yo tengo 4 filas de procesamiento. Que recomiendo aquí que se vayan hacia arriba. Porque hacen en este es hacia abajo, en este es hacia arriba. Porque hace que se produzcan más rápido los materiales. Si eres una persona que no es muy activa, pues váyase por abajo, no lo recomiendo. ¿Listo, muchachos? Para eso sirve la fila de procesamiento. Oye, me van a decir, Katsu, ¿por qué tú tienes esto así? Yo ahorita al final del video les voy a decir yo qué estoy haciendo en este momento y por qué tengo esa configuración toda loca como la ven. Mi configuración original, ¿qué es? Mi configuración original la llevo hasta acá, ¿sí? Para que yo pueda tomar un tile, un golpe con caballos, porque estoy en guerra. Cuando estoy en guerra lo subo hasta ahí para tomar un tile con caballos, dejo una fila de procesamiento que es más que suficiente y me doy con fidelidad el resto. Esa es mi configuración en realidad original. ¿Listo? Voy a explicar esta para qué sirve. Esto importante, te da destrucción más 3, ¿sí? Como yo tengo mi tecnología en destrucción de caballos al máximo, si yo llego acá con 2, solo con 2, ya alcanzo a tomar de un solo golpe caballos. Para guerra es indispensable. ¿Listo? Esto te da guerra, esto es importantísimo porque te permite llamar a las tropas con gemas. Si tú atacas y con 800 gemas te devuelven las tropas inmediatamente para que tú puedas volver a atacar. En guerra es súper indispensable. Oiga, en realidad nunca he visto acá, después de usar la habilidad destrucción más 10, tengo destrucción más, esa es una habilidad. Cuando llego acá, puedo activar una habilidad y cuando llego acá, puedo activar otra habilidad. ¿Dónde se activan las habilidades? Porque hay muchas personas que tienen, digamos, para despertar habilidades y no las ponen. Se van al edificio, le dan habilidad. Yo en este momento tengo esta y en este momento tengo... Coño. Regálame un segundo que me quedo justamente en el lápiz. Tengo esta habilidad y tengo esta habilidad. Esta habilidad cuando yo tengo hacia verde me da 100% más de honor de lo que yo gano. Y ya ahorita que les voy a explicar lo que estoy haciendo. ¿Listo? Y esta habilidad también lo mismo. Es más, aquí yo lo puedo usar. Cada día la puedo utilizar. Lo voy a usar y miren la cantidad de honor que me dan por día. Entonces lo voy a usar. ¿Sí? Y me acabaron de dar un chingo de honor. ¿Listo? Sigamos con el video. Mire, me lo acabaron de dar. Lo hubiera puesto el antes y el después para que se hubieran dado cuenta, muchachos, de cómo voy con el honor. Y esta es la habilidad para subir los puntos de honor. ¿Listo? Voy a empezar con lo primero, con lo que yo nunca haría, es darle experiencia a los héroes. Yo nunca me iría por acá. Yo respeto a los demás. ¿Listo? Este sirve para entrenar. Prácticamente esto sirve para darle experiencia a los héroes. ¿Sí? Prácticamente sirve para eso. De las habilidades más importantes
para subir los puntos de especialidad. Mientras más puntos de especialidad tienes, más fuerte eres. ¿Listo? Sencillo. Eden y Rock sirve así. Yo tengo poquitos puntos de especialidad porque en Rock 1, Rock 2, mi sobrino es el que me ha capacitado. El man está en 2 estados más, 2 o 3 temporadas más avanzadas que lo mío. No me explicó bien para qué servían los puntos de especialidad y cómo tenerlos. Entonces aquí es importante, si tienes un Rock ya definido, un Eden ya definido, ya pacífico, ¿sí? La gente pone banners y hay un truco para que tú golpees las baldosas. Cuando están poniendo sus banners, yo recomiendo hacer un reset y se van por acá. Cada vez que tú golpeas, ¿sí? Una baldosa te dan 9% más de honor. Y aquí 9, 9 y 9. Y aquí tú puedes seguir consiguiendo. Entonces vas a incrementar muchísimo cada golpe de territorio. Y hay un truco que sirve para golpear baldosas que están libres. Tienes que estar totalmente lleno en baldosas. Es decir, si tienes 80 styles de baldosas libres, tienes que estar al 80 y empiezas a golpear. Y ese truco te ayuda muchísimo para subir la especialidad. Otro que es muy importante, que lo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Lo estoy haciendo porque tenía mucho material, tenía los talleres muy bajitos y necesito hacerlo. Es 9% cuando tienes edificios de honor, ¿sí? Actualizados. Ese es un truco que sirve mucho para subir los puntos de especialidad, el honor. Entonces yo por cada edificio que construya me dan 9%, que es lo que estoy haciendo. Lo tengo aquí full, todo el 9% si se dan cuenta. Y aquí tengo las habilidades. ¿Listo? Entonces en este momento lo tengo así porque acabé de subir el honor de los edificios. ¿Cuáles son los edificios que se recomiendan para que tú puedas subir los puntos de especialidad? Esos edificios son los que más honor te dan. Los talleres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ahora sí, ya sabiendo que esos te ayudan para subir los puntos de especialidad, porque dan mucho honor, ¿qué es lo que yo hago? Yo ahorré hasta el máximo el material. Yo tenía 4 millones ahorrados y tenía lo de la fila de procesamiento lleno. Entonces, importante, porque hay muchas personas que lo embarran, ¿sí? Activan el aumento del honor, lo activan que dura 30 minutos, ¿sí? Y como ustedes se fueron para el honor, importantísimo, activan la habilidad, porque hay personas que no activan la habilidad, ¿sí? Esta habilidad, ¿qué dice? Después de usar el valor de honor ganado, aumenta el 100% durante 2 horas. Tiempo de enfriamiento, 8 horas. Tú lo activas, tienes el 100%. Activas la tarjeta que te la acabé de mostrar, tienes otro 100%. ¿Sí? Y tras de hecho te vas a los puntos de especialidad a la izquierda. ¿Sí? Cada edificio te da a multiplicar lo que te dan. Entonces cuando tú hagas este edificio, ¿sí? Aquí dice la cantidad de honor que vas a ganar. Cuando tú hagas este edificio sin nada, te van a dar 765.000 de honor. Con lo que yo tengo me están dando 3.100.000 de honor. Me está multiplicando la cantidad de honor que me están dando. Aquí está la fila de honor que te van a dar. Entonces aquí dice honor 700, aquí 900. A mí me triplica la cantidad de honor. Entonces esto te va a ayudar a subir muchísimo el honor ganado. Como yo tengo que hacer un reset ahorita, que es un reset, volver a los puntos de especialidad para poder pelear, ¿sí? Yo en este momento tengo enfocado todo. Y ahora sí les voy a explicar por qué tengo eso. Lo puse acá porque esto es lo que necesitaba para gastar, para subir las especialidades, ¿sí o no? Ya necesitaba hacerlo. Estamos en guerra, necesito volver a mi configuración de guerra, ¿sí? Esto fue porque me sobró. Entonces como tomo tiles, pues me va a subir el honor cada vez que tome tiles para subir esta barrita, ¿sí? Que son los puntos de especialidad. Entonces yo me fui también acá para que el material que yo gane lo procese rápido, porque ya tenía guardado, pero lo ideal es antes de hacer el reset gastar todo el material, intentar volver a subir los edificios. Entonces digamos, esta noche, ¿sí?
esta noche yo qué voy a hacer. Yo aquí tengo todos los materiales, mire, estoy intentando poner todos los materiales para tener la mayor cantidad de metal para subir esos edificios. Aquí le doy recolectar, edificios de honor. Mire que ya tengo muy poquitico, lo estoy procesando lo más rápido que pueda. Son 3 horas y esto ya lo estoy procesando porque tenía mucho acumulado. Lo ideal es quedar casi en cero. Ojo que si ustedes están en cero y le destruyen el edificio, ustedes no se pueden revivir. Y es recomendable nunca quedarse en cero. Pero como estamos peleando en una puerta y tenemos, digamos, hasta esta noche tengo, digamos, protección, pues estoy haciendo eso para subir mis talleres, para tener los puntos, la mayor puntos de especialidad. Después de que yo haga el reset, no voy a volver a hacer este truco porque no tengo plata para meter la reset. ¿Cómo voy a comprar el reset? Me voy a la tienda de honor, ¿sí? Y gasto 10.000 puntos, 10.000 moneditas para los puntos de honor. Me dicen, aquí sí están chismoseando, mira que yo cogí todo lo de armadura de dragón y todo lo de las medallas T10. Sí, porque yo ya tengo buenos héroes. Si a ustedes le faltan algunos héroes, pues les recomiendo comprar ya sean S2, S3 o S4. Estos no los recomiendo comprar porque son aleatorios, ¿sí? Entonces te puede salir alguno ya repetido o un héroe que no sea tan bueno. Listo, muchachos. Muchachos, este era el video que quería ponerles de puntos de especialidad. Si tienen alguna duda, si se me equivoqué en algo, dígalo. Eso era lo que yo les quería decir. De pronto lo complementaré ahorita cuando haga el reset para que miren mi configuración de batalla. ¿Listo? Y mi configuración de batalla no es con esto, ¿sí? Yo me doy mi configuración de batalla con esto. Esto en realidad me dan como 38 puntos de caos, ¿sí? En realidad no me sumaría mucho. Si yo miro un reporte de batalla de caos, uno que... Regálame un segundo, mira a ver, un reporte de batalla de caos que hubiera... Digamos este, ¿sí? Si yo miro un reporte en atributos, dice que tengo 194 de batalla de caos. Si yo me voy para lo rojo me da como 38, no es mucho, ¿sí? Y en defensa tengo 188. Este 10 es por la skin del Edén anterior de la decoración. Esta skin es de esta que me dieron del Edén anterior, que es el 10% de más de batalla de caos. ¿Listo? Muchachos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dale un like. Espero que les haya servido. ¿Cuál recomendación? Si ustedes están iniciando Eden y Rock y no tienen para hacer restore, porque en Rock no te puedes comprar, no está la tienda para comprártelo, ¿sí? Te regalan un reset. Yo como lo recomiendo, si eres muy fuerte, gasta plata y mete hacia acá para que seas más fuerte, ¿sí? Pero si no, vete con una sola, es decir, vete hasta acá, ¿listo? O hasta acá, lo recomiendo. En punto de especialidad depende de cuántos tengas y vete hacia fidelidad para que puedas crecer más rápido y tomar tiles más rápido. En Rock no recomiendo irse a destrucción, no lo recomiendo, ¿sí? Porque no hay muchos puntos. En Eden ya como tenemos más puntos, sí lo recomiendo, ¿sí? Y la configuración sería talleres y legión. Y ya al finalizar del rock, si pueden, hacen los trucos, ya sea para acá, para golpear baldosas vacías con banner, o ya sea para acá, para hacer los edificios. ¿Cuáles son los edificios que yo recomiendo solamente hacer para ese truco? Estos, ahorren materiales para estos. Estos en realidad no dan casi, estos no dan casi nada de honor, es decir, eso no vale la pena, y estos dan muy poquiticos porque ya valen mucho. Digamos, mire cuánto vale hacer una fortaleza. Coño,
Miren cuánto vale hacer una fortaleza. 2.300.000 de material, ya vale muchísimo. Y por la cantidad de puntos no dan muchos. Igualmente siguen dando honor, pero para hacer el truco, solo con talleres. Suban los talleres con ese truco. Bueno, muchachos, nos hablamos. Fueron 20 minutos que espero que lo vean. Dale un like, invita a la habla hispana. Si quieren que haga un video de algo, avísenme. Les debo el de SX1, el de los héroes. Es que los héroes SX1 no son tan buenos, ¿sí? Obviamente que son mejores que muchos, ¿sí? Pero el video que voy a hacer de SX2 rompe todo. Los héroes SX2 rompen todo lo que habíamos conocido hasta el momento, ¿sí? Avalancha, rompedor, lo que... Es decir, todos esos héroes rompen todos los esquemas y nos van a dar durísimos si no pueden lograr tener a esos héroes SX2. Hablamos, muchachos.